Lo que comenzó como un fin de semana de fiesta y de disfrute en la localidad de Cuzcurrita ha terminado en la más absoluta desgracia. Entré a casa, vi todos charcos llenos de sangre, todos cajones revueltos. Hemos quedado todos, que yo esta mañana ni he desayunado. A primera hora, un hombre de 48 años apareció sin vida en la piscina de su urbanización. Unos jóvenes bajaban a jugar a pádel. Es vecino del otro piso, del otro portal, lleva poco tiempo aquí viviendo, entonces no lo conocemos. También han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el Club Tres Marqueses de Recajo. El cadáver de la mujer, de procedencia extranjera, fue localizado la noche del domingo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este puente del 1 de mayo nos deja unas cifras trágicas en cuanto a sucesos. En primer lugar, el asesinato del propietario de la bodega Guillermo en Cuzcurrita. Después, ese hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre maniatado en el interior de una piscina en una urbanización en Logroño, o el cadáver de una mujer el domingo en el club Los Tres Marqueses. Las primeras investigaciones de estos últimos dos cadáveres parecen apuntar a posibles suicidios. Esto en un fin de semana en el que las calles han vuelto a coger la concentración del Día del Trabajador. Más de 1 millar de personas recorrieron el centro de Logroño en un 1 de mayo con la mejora de salarios, precios más bajos y un reparto de beneficios más justo como principales reivindicaciones. Comisiones Obreras y UGT reclamarán a la patronal un nuevo acuerdo de empleo y negociación colectiva y medidas contra la siniestralidad laboral, que se han saldado ya con 9 accidentes mortales en lo que va de año. Y en clave política les contaremos que hoy la secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, ha anunciado la inclusión de una ley de salud y otra del paisaje en el programa electoral de este partido. Hecho, ha dicho, para continuar y reforzar también lo que se ha realizado hasta ahora. Andreu ha presentado hoy martes esas líneas maestras de su programa de cara al próximo 28 de mayo. Un programa que impulsa la salud con una nueva ley, así como la vivienda, con la promesa de construir unas 1000 viviendas para alquiler social durante la próxima legislatura. Vamos a elaborar una nueva ley de salud de La Rioja, al objeto de impedir la externalización de servicios sanitarios esenciales, con un objetivo de legislatura de alcanzar 1000 viviendas para alquiler asequible. 500 en Logroño y 500 en el resto de la región. Yo les digo que la mejor encuesta es la de la calle, la del cariño. Te voten o no, te hablan, te dicen, te preguntan. Y eso no pasaba. Eso no pasaba hace, por ejemplo, 4 años. Esa cercanía es la que nos va a permitir conseguir el apoyo. Y hoy, en el Día Internacional contra el Acoso en los colegios, hemos sabido que los datos en nuestra comunidad se disparan con cifras como estas que podemos leer hoy en el Día de La Rioja. Hemos sabido que cifras como estas atienden, y según los expertos, atienden a unos 6 casos al mes. Se estima además que detrás de cada uno de esos casos hay otros 10 que no se conocen. El pasado curso, por ejemplo, 15 acabaron en denuncia. Casos que se producen no solo en el ámbito escolar, sino también crece el acoso en las redes sociales. Los expertos abogan por formar a profesores e implicar también a los propios padres. También es muy importante el rol del espectador en el tema del acoso escolar. Son los que miran y los que sonríen cuando se produce la burla, la agresión, y si no se hace nada contra ellos, según los expertos, lo que hacemos es reforzar el acoso, porque el acoso escolar puede tomar muchas formas. Las más destacadas, conocidas u oídas, son estas
las que vamos a ver son el acoso verbal, que puede incluir, como hemos visto antes, insultos, burlas, amenazas y comentarios ofensivos. Otra forma es el acoso social, que se refiere a la exclusión y el rechazo intencionado de un estudiante por parte de sus propios compañeros de clase. Esta es la segunda forma más común. Después de eso llegaría el acoso físico, en forma de empujones, de golpes, de patadas, de agresiones con objetos y otras formas de violencia física. Las conclusiones más comunes pueden ser problemas de salud mental, como por ejemplo la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. Problemas físicos como dolores de cabeza, de estómago, insomnio o incluso fatiga. Puede afectar también a nuestro rendimiento académico, a un aislamiento de la víctima y a pensamientos y comportamientos suicidas, como el último caso conocido de Claudia en Gijón. Las autoridades y la asociación exigen y piden que es el momento de actuar ya. Que realmente esto es una cosa de todos, no tenemos que mirar atrás y tenemos que ser muy conscientes de que desde las instituciones estamos obligados a dar respuesta a este tipo de problemas, porque además esto es algo que nos puede pasar a todos. Lo que queremos es pues no hablar por hablar, ¿no? Realmente hacer líneas de acción y cosas concretas que realmente lo que ellos necesiten. Desde muchas familias que nos dicen que se sienten sin oírse, que se sienten que lo único que pueden hacer es llevarse a los niños del colegio y que lo único que les dicen es que sus hijos son así, que les lleven al psicólogo, a salud mental, en vez de atajar los problemas de los niños que realmente producen estos problemas, que son los que realmente necesitan ayuda, porque el que hace una agresión a otro es porque no está bien. Y esto es lo que echamos de menos, que se atienda a los acosadores y que los observadores dejen de ser fríos emocionalmente. Bueno, pues está con nosotros Beatriz Burgos, presidenta de CAE aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, qué importante es lo que estabas diciendo, ¿no? Que no se centren tanto en la persona que es acosada, ¿no? Sí en los acosadores, que son el objeto y el principal problema, ¿no? De todo esto. Yo, desde nuestra asociación, sí que valoramos mucho la protección, desde luego, al acosado. Eso es innegable y eso es lo que yo creo que más claro tiene todo el mundo, pero sí abogamos a entender que los niños que acosan son niños, que realmente tenemos que pararnos a pensar el por qué y para qué actúan así. No creo que haya ninguna persona en el mundo que agreda a otro si está bien. Una persona que se siente feliz, que se siente cómoda consigo mismo, que tiene un autoconcepto positivo, no necesita una posición de dominio, de pisar a otro, de agredirle, de insultarle. Yo creo que tenemos que reflexionar qué está pasando para que tantos niños estén en ese entorno, ¿no?, tan violento, porque es verdad que la agresión es innata. La agresión es un mecanismo humano, ¿no? Y es animal, y eso es necesario, pero la violencia no. La violencia es aprendida y la violencia es lo que tenemos que reeducar. Y los niños acosadores, yo creo que de alguna manera normalizan el atacar a otro porque ellos en algún sentido no gestionan bien sus propias frustraciones. Creemos que son ellos los que necesitarían esa ayuda psicológica, además de los acosados, para resolver el problema. Porque no nos parece en absoluto negativo ir al psicólogo, no nos entienda nadie mal, que yo creo que necesitaríamos todos en algún momento una atención, ¿no? Porque siempre el expresar los sentimientos, expresar nuestros miedos, expresar nuestras dudas, está muy bien de la mano de un profesional que te pueda guiar. Pero no estábamos tanto en contra de esta atención que se les da, sino en que sea la orientación a que sea el acosado el que tenga que recibir esta atención, que sea el acosado el que se tenga que ir del centro escolar, que sea el acosado el que cuando se defiende se le castigue y de alguna manera nadie tampoco voy a decir porque seguro que alguien lo hace, pero muchas veces no se pone el foco precisamente en los que inician estas conductas, ¿no? Porque además nos tenemos que fijar en la conducta, no en la persona que lo hace. Es decir, fulanito hace mal esto o gestiona mal el estar en clase. Esas conductas disruptivas siempre nos tenemos que plantear que en algún sitio las han aprendido. También puede ser provocado, como nos pasó en una ocasión hace años,
desde las redes, ¿no? Tuvimos un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, que con 7 años una niña estaba aterrorizada porque un compañero de clase le iba a descuartizar viva con una motosierra. Esto entendimos todos que era ficticio, pero ¿de dónde sale esta maquinación? Pues de algo que ha visto seguramente en la televisión, en un vídeo inapropiado para su edad, ¿no? Entonces, este niño, la verdad es que la amenazó varias veces y demás, y al final la estrategia fue que se fuera esa niña del colegio. A mí me parece que es una estrategia de huida que creo que deberíamos de plantearnos el por qué y para qué lo hacemos, ¿no? Claro, y este análisis que estás haciendo lo haces, me imagino, porque estamos viendo que en vez de arreglarse o disminuir los casos de acoso escolar están creciendo y algo hay que hacer, ¿no? Me imagino que sería una primera lectura, a lo mejor cambiar un poco el sistema que hemos hecho hasta ahora. Nosotros, yo siempre lo digo, los datos en nuestra asociación son muy relativos, porque nosotros no somos sociólogos ni hacemos estadísticas, porque nos centramos en dar visibilidad, en la atención, ¿no? Y en el acompañamiento. Pero sí que es cierto que no sé si es porque ha crecido el acoso escolar, que es lo que me temo, o porque nosotros también nos conocen más y nos piden más asesoramiento, que no lo sé. Lo que sí que sé es que nosotras no paramos. Sé que cada semana tengo que dedicarle bastantes horas a la asociación para poder hacer el seguimiento que merecen los casos que atendemos. Porque no olvidemos que la afectación emocional es muy amplia, que muchas veces no saben ni de qué estamos hablando las familias, que se sienten muchas veces culpables. Incluso en algún momento hemos restaurado las parejas. Los progenitores incluso llegan a confrontarse entre ellos cómo actúan, porque claro, esto genera tantísima tensión en la familia, porque uno lo puede digerir de una manera, el otro lo entiende de otra, porque cada uno tenemos nuestro mapa y tenemos que adaptarnos y nuestro chiquitín ahí está en medio y tenemos también la responsabilidad de proteger igual al hermano, que igual empieza a pegar, que empieza a meterse con él, porque como está tan irascible y está tan enérgico, pues lo está pagando quizá con lo que menos quiere, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, yo creo, más de familia que de una persona en concreto, ¿no? Y luego lo que sí que hemos visto que cuesta y mucho, que acepten lo que acabo de explicar, que los niños que acosan a sus hijos, en realidad, no dejan de ser víctimas y que hay que ayudarles. Entonces, claro, esto remueve mucho porque me están haciendo mucho daño a mi chiquitín. ¿Y cómo voy yo a gestionar que tú le estés diciendo a una familia que está sufriendo tanto que hay que ayudar al otro, ¿no? Pues yo creo que es un poco como en un tumor. Tenemos que ir a la causa, tenemos que ir a la realidad. Os voy a contar un testimonio. Ha estado esta mañana con nosotros una mamá muy valiente. Y durante tiempo su hija no les dijo nada y demás, y cuando lo detectaron con 11 añitos, que ya llevaba 3, pues vieron que ya era muy alto el nivel, ¿no?, de acoso. Entonces al final lo que decimos, se fue del colegio, somatizó muchísimo, nos dio unos sustos importantes, pero es que en este momento, en ese mismo aula, estamos atendiendo a otra niña que está recibiendo el mismo trato que recibió esta, que no quiso... Por parte de la misma persona. Por parte del mismo grupo, es un grupo. Pero a lo que yo me refiero es que no estaba solucionado el problema, que es verdad que esta niña resolvió, porque se ha ido a otro centro, que esto funciona en primaria, en secundaria funciona peor, y me explico. Si te cambias de localidad todavía, pero si te centras en un Logroño que es tan pequeño, los adolescentes pueden ir de un instituto a otro. Nos hemos encontrado casos en los que cambian de vivienda, cambian de centro escolar y llegan los mensajes a niños que están en ese centro o, por ejemplo, en una ocasión vimos, que esto no nos lo contaron, esto lo vimos, un vídeo desde un centro educativo grabado en el patio amenazando a una niña que le iban a hacer una agresión importante y no la conocían. Bueno, son temas muy serios y que sorprenden. Por eso a mí me ha sorprendido esta mañana en ese manifiesto que decíais que no ibais a hacer nada especial y
Se leía muchas veces y hemos oído muchas veces la palabra hartos, ¿no? Estamos harta, decías, ¿no? Harta. Está la asociación de explicar qué es y por qué no se entiende, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué no llegamos a entender? ¿Por qué no llegamos a la sociedad? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero pensar que nos cuesta tanto que los chiquitines nuestros actúen así y que es difícil, ¿eh? Yo cuando en el 2017 me propusieron este proyecto, yo en un principio yo no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Me costó mucho entender esto porque me formé para el tema, porque yo desde luego no iba a gestionar algo sin saber. Me formé y aún así alguna vez a mí me inquietaba el que las familias nos contaran algunas cosas que fueran tan exageradas, que lo magnificaran, ¿no? Y es cierto que desde la asociación tenemos la imposibilidad de ver el otro lado, esto es cierto, pero no entendería nunca por qué una familia que en principio no gana absolutamente nada está diciendo lo que le pasa a un hijo y no sea cierto. Por lo menos ellos lo vivencian así, que es lo que me importa. Si es más, menos la intensidad, da igual. El asunto es que ese menor está vivenciando y está sintiendo esa indefensión, con lo cual no tenemos que ir a por nadie, sino que tenemos que intentar resolverlo. Y en muchas ocasiones lo que estamos hartos es de, por ejemplo, viene una familia, se desahoga, nos cuenta la problemática y de repente pasa una semana y su hijo o hija están bien. Y ya vamos a dejarlo, y de verdad la experiencia nos dice que cuando lo dejas no es que se arregle, es que se agrava y se silencia por la propia familia, y se ¿no? silencia y entonces le estás machacando todavía más si cabe al menor, porque no se siente protegido ni por los de casa. Claro. Entonces tenemos un poco el hartazgo de atender a familias y luego que no actúen, que comprendo el miedo, ¿eh? No estoy juzgando de verdad a nadie, no estamos... Pero es cierto que a veces nos cansa un poco el que estos chiquitines pues al final están desprotegidos, porque sí, si en casa no les ayudan... Lo veíais, ¿no? Que iba a suceder, ¿no? Claro, al final llega. Y es más, alguna vez nos han llegado a decir, por desgracia, que somos adivinas. Porque hay veces que les hemos llegado a decir, mira, haz lo que quieras, pero si haces esto va a pasar esto, por experiencia de otros muchos casos. Nosotros, a daros cuenta que estamos atendiendo acoso en La Rioja. En alguna ocasión nos han venido de provincias limítrofes, pero estamos en contacto con asociaciones de toda España. Y de verdad, cada día hay más suicidios, que es que no es ninguna broma. Que es que conocemos a chiquillos con 9 años que nos han dicho sus padres que dicen que para qué están aquí, que no les quieren hacer sufrir tanto. Y a mí me parece un dato alarmante. No estoy diciendo que estén pensando en el suicidio, porque los niños, yo creo, a esa edad, espero que no lleguen a esto, ¿no? Pero sí es verdad que estamos teniendo autolesiones, sí que es verdad que estamos teniendo unas tristezas que ya manifiestan en síntomas ya clínicos. Entonces tenemos un hartazgo grande de que, por ejemplo, en salud mental, las citas, pues la verdad es que son alargadas en el tiempo, no son todo lo intensas que deberían de ser en continuidad, pues porque para prevenir esto hace falta un seguimiento continuo, ¿no? Y claro, esto no es para el acoso escolar, me imagino que sean para todas las afectaciones emocionales. Esto es una cuestión de recursos, pero es que no sirve ir a un psicólogo privado para hacer un informe diciendo que un niño sufre acoso escolar y que puede justificar el que no vaya al colegio. Porque a mí una de las cosas que más nos inquieta es que el chiquillo no puede decidir estar una temporada sin ir. No puede ir al médico y decirle, mira, necesito un descanso porque no puedo más, estoy súper estresado y me das la baja. En el caso de un adulto tenemos esta ventaja, pero los niños hasta los 16 tienen que ir al colegio. Y esto es tremendo, porque tenemos que tener en cuenta que el absentismo es cuando no les quieres llevar, cuando no les quieres... pero hay niños que de verdad no pueden ir al colegio porque es una angustia vital elevadísima. Entonces, es un distanciamiento el que necesitan para curar un poco esa herida y sentir un poquito de arrope,
que estamos pidiendo a Salud también que se planteen estas situaciones, ¿no? El otro día estuvimos en un centro de salud dando una formación a los médicos y pediatras y fue maravilloso porque entendieron realmente esta indefensión, porque además depende de los padres. Y muchas veces priorizamos lo académico a su salud emocional. Lo has explicado muy claramente. De todas formas, yo no sé hasta qué punto podríamos decir esa necesidad de que se trabaje con esos acosadores, quien decide, o como el decreto de convivencia, por ejemplo, en educación, el proyecto sobre el acoso escolar que se iba a poner en marcha. No sé cómo ha quedado, si funciona, si tenéis alguna novedad al respecto. Nosotros creemos en el decreto de convivencia porque además estamos totalmente convencidos de que es la base, ¿no? La convivencia. Pero también creemos que es un proyecto a largo plazo, que de momento la idea puede estar bonita en papel, pero que no se está poniendo en la práctica, porque no hay los recursos suficientes como para ponerlo. Y una de las cosas que siempre hemos hablado en las asociaciones de acoso es que es juez y parte el centro escolar donde existe el conflicto. Y además no lo gestionan expertos, porque les estamos pidiendo a los profesionales de educación trabajo, conocimientos que igual no tienen que tener. No todos los profesionales de educación tienen que saber de mediación, tienen que saber resolución de conflictos y tienen que saber de TDAH, de altas capacidades, de dislexia, de cuántas cosas, de suicidio. ¿Qué vamos a pedir a estas personas? Yo entiendo que es realmente complicado, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería formarse en educación un equipo multidisciplinar que trabajara una intervención familiar y que esos niños que están con comportamientos disruptivos no sea solamente meterles en el aula de terapéutica. Igual eso es un poco el cajón desastre, ¿no? Que igual en algunos casos funciona muy bien, pero en otros yo sé que se sienten un poquito, pues aquí estoy y para esto no vengo. O las expulsiones. A mí que me lo expliquen, pero yo no lo entiendo. Si un niño se comporta mal, tendremos que reeducarle, no castigarle. Yo abogo ¿Estás en contra mucho de más. las sanciones? Yo sí, yo creo que tienen que tener consecuencias, pero una cosa es unas consecuencias y otra cosa es lo punitivo por castigo, ¿no? Es decir, creo que en todos los casos, cuando uno actúa mal, tiene que saber que eso está mal y tiene que reparar el daño, ¿no? De alguna manera. Pero no podemos pedir ni perdón a lo tonto, como hay veces que se les pide a los chiquitines que hagan. Para mí es contraindicado. Es contraindicado confrontarlos cuando ya hay una situación de dominio, como es en el caso del acoso escolar. Y sí que es verdad que se puede hacer mediación, pero en un inicio, casi cuando empieza, cuando está empezando el conflicto, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de quién está haciendo esta labor, porque en el protocolo una de las bases que hay son las entrevistas. Y cuidado, no todo el mundo vale para hacer entrevistas, que es muy complicado. Los trabajadores sociales, que es la profesión que yo estudié, ¿no? Sabemos perfectamente lo difícil que es esto, que hay que abordar muchísimas cuestiones y hay que hacerlo de una manera pues que no se note un interrogatorio, que no se note, yo qué sé, pues que protagonizar los implicados, porque cuando sacas a un niño del aula para hacerle una entrevista, estás dando un mensaje a los demás. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se enfoca esto. Y cuidado también con ir tanto a orientación o dirección, porque se sienten señalados. Entonces hay que tener un poco de visión de cómo resolver estos asuntos y luego mentalizar también a los padres de que son ellos parte implicada, pero de verdad. Muy tanto en las dos caras, tanto en los acosados como en los acosadores. Que reconocer que un hijo hace esto tiene que ser, la verdad, muy difícil. Muy duro. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Son las 9:29. Quería haber terminado un poquito antes, pero bueno, hablar de esto es muy importante. Las reflexiones que hemos escuchado también. Espero que sirvan para algo, para dejar que el año que viene, cuando hablemos, se haya hecho algo más y que podamos decir, porque sí que es cierto, decías que no sabías si había crecido el acoso escolar, pero sí, las cifras están ahí y sí que ha aumentado, por lo tanto a ver si conseguimos, ¿no? Es nuestra sensación, la verdad. Ojalá disminuya y ojalá no tengamos necesidad de seguir aquí
hablando de esto. Bueno, podríamos hablar de otras cosas, eso, ¿no? Perfecto, Beatriz, muchas gracias un placer, como siempre. por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos en Punto de Encuentro con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida ya a Rosa Garrido. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María. Rubén López Galilea, ¿qué tal? Marco Lain, buenas noches, bienvenido. Vamos a mí me gustaría por resumir un poco lo que nos ha dicho Beatriz Burgos, de la presidenta ACAE. Ella decía que había que actuar no tanto ya en los niños acosados, sino en los acosadores, y que es algo muy difícil, que llevan muchísimos años intentando, bueno, pues que estas actuaciones no se sucedan, pero al revés, que estaban peor que cuando empezó la asociación, que estamos hablando del año 2015, creo, si no me equivoco. ¿Qué os parece? ¿Creéis que podría ser? Porque yo le he dicho, ¿esto qué es? ¿Un análisis que hacéis? Que si ha crecido hasta ahora y lo que se trataba era los acosadores, es mejor. Sí. ¿no? Yo lo que veo es que al acosado, perdón, el tema del acoso escolar está claro que hay que intervenir es un tema complejo, que hay que abordar muchos ámbitos, ¿no? Principalmente, por supuesto, a la víctima, pero también al acosador, como ha dicho esta presidenta, y también al grupo también que no expresa, ¿no? Y visibiliza esa actuación tan malvada y tan sádica, ¿no? Entonces hay que intervenir en estos tres grupos, tanto la víctima por el daño que se le inflige, el acosador, la situación quizás social, familiar, porque muchas veces pertenecen a familias pues desestructuradas que están sufriendo ellos también violencia, o son niños violentos que la única manera de relacionarse es esta violencia, y si no se interviene con ellos van a ser futuros delincuentes o maltratadores, es un problema. Y también el aprendizaje que están teniendo nuestros hijos si lo que se les enseña es a no decirlo o se desensibilizan al sufrimiento ajeno. Eso es lo que no... es una cadena de... Yo creo que también al no decirlo, ese silencio también es porque tengan ellos miedos de que le pase algo a ellos también. Sí, ¿no? también, porque luego también hay una pata también importante que es el sujeto pasivo, ¿no? Es decir, los que lo ven y no quieren hacer nada. Claro. Entonces, claro, yo creo que lógicamente el que lo sufre es la víctima, pero también es duro ser también, por ejemplo, padre de un acosador, ¿eh? O sea, sí. El niño acosado mal, pero también que te vengan diciendo que tu hijo está acosando a alguien tiene que ser también bastante duro, ¿no? Y sobre todo intervenir también en el grupo, lo que comentaba Rosa, porque es importante, ¿no? Que no lo vean como algo normal. O sea, que se están pegando a alguien no es normal, o sea, el juego de pegar no es normal ya, o sea, en estos momentos. Igual cuando hace un montón de años decíamos, sí, se juega a pegar, pero yo creo que ya en estos momentos se traspasan unos límites en los que hay que poner freno, ¿no? Y también el tema educativo también, los colegios, que también durante un tiempo se ha achacado el tema que no hacía por el alumnado, ¿no? O sea que yo creo que todo entra dentro de una serie compleja, ¿no? Que hay que actuar desde toda la sociedad en general, ¿no? Es un tema delicado porque al fin y al cabo el acoso escolar no deja de ser el anticipo a lo que luego se convertirá en xenofobia, homofobia, machismo y un montón de discriminación, ¿no? Entonces al final sí que creo que hay un componente también en el entorno familiar, porque al final un niño no nace aprendido, ¿no? Al final crece en un entorno donde va viendo cosas, entonces sí que hay que hacer un trabajo cultural importante y luego obviamente pues una supervisión de pues, esos grupos, esas compañías, cómo actúan para que obviamente pues cuando haya algún tipo de abuso pues haya una intervención en ellos, además de obviamente proteger a la víctima y sobre todo incentivar a que pueda hablar de ello, se pueda compartir, evitarle ese miedo el sentirse víctima, no victimizarla aún más y sobre todo para que toda la estructura en colegios, familia y colectivos como la compañera que ha hablado hace unos minutos, pues al final pues también sirvan para proteger mientras se persigue a los... no se persigue. Y luego también hay una doble victimización sí, que son niños, claro, al final. Porque estos casos muchas veces termina en cambiar el colegio la persona que está dandificada. Tendría que ser al revés. Claro, pero esto es como, claro, dices, o sea, al final dices, vas a por la persona que ha sido acosada y cambias de colegio.
Es más fácil, dicen, porque solo es una persona y no un grupo importante, pero igual también habría que empezar a tocar eso para que la gente se concienciara, ¿no?, de la importancia de castigar al maltratador en este caso. Sí, oye, qué dura la carta también de esta niña, ¿no?, de 21 años en Gijón, ¿no?, tremendo. Que acusa a unos niños por ser hijos de famosos, dice, o gente conocida, me imagino, de su pueblo. Yo creo que con el tema del acoso lo más importante es que se hable en el colegio, los niños tengan este mensaje claro, que si ven a algún niño que está sufriendo acoso lo trasladen de manera rápida a los profesores, a las personas responsables, y que no haya esa desensibilización, porque se ha visto que es una de las medidas más eficaces. El acosador, el maltratador actúa porque el resto no actuamos. Entonces, en la medida que esas personas se ven señaladas y no pueden actuar, dejan de actuar. Eso es beneficioso tanto para el niño acosador como para la víctima, y todos ganan. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no?, el papel del grupo y de que impregnen nuestros jóvenes esa empatía y esa humanidad, ¿no? Es que es fundamental. Y luego se ve, lógicamente, que no es una cosa inmediata, ¿no?, que el caso de Gijón ha sido una persona que ya llevaba años, ¿no?, muchos años después, ¿no? Sí. O sea, que luego también es importante, ¿no?, el tema psicológico en este aspecto, ¿no? Que queda la herida, ¿no? Bueno, vamos a ver que hemos regresado a casa después de un puente de 1 de mayo, ha sido también un fin de semana largo trágico, podríamos decir, en cuanto a sucesos. El más importante, asesinan a un hostelero de Cuzcurrita en su casa. El cadáver de Guillermo Castillo, es el propietario del restaurante Bodega Guillermo, era encontrado, como decimos, en su domicilio con síntomas de una muerte violenta por arma blanca. 8:30 de la mañana de hoy hemos recibido una llamada de alerta para desplazarnos aquí a la localidad de Cuzcurrita por la aparición del cuerpo sin vida de un varón de 78 años. Entré a casa, vi todos charcos llenos de sangre, todos cajones revueltos. Hemos quedado todos, que yo esta mañana ni he desayunado. Enseguida te daba un chiste o cualquier cosa, era muy alegre. Bueno, últimamente sucesos de estos... Yo lo comenté aquí, ¿no? De verdad que yo decía que lo que comentábamos, que esto es una comunidad tranquila, pero no lo está siendo, y a los hechos me remito, ¿no? Estos hechos tan trágicos como el que ha ocurrido en Cuzcurrita. O sea, los robos eran una cosa que era del día a día en su época, pero ya que acabe con un resultado de muerte, si es que ha sido un robo, porque también es verdad que hay hipótesis que siguen investigando en estos momentos la Guardia Civil, ¿no? Pero es un hecho trágico, o sea, sobre todo. Es que La Rioja era la región donde nunca pasaba nada. Donde nunca pasaba nada, llevamos sí. una época en la que pasan cosas y además de cierta relevancia nacional, ¿no? Entonces, al final es un tema que hay que... Es muy complejo. ¿Por qué se están dando estas circunstancias? ¿Por qué está repuntando? Aunque igual los índices de criminalidad en general no están disparados, pero al fin y al cabo sí que estamos viendo hechos que son generan mucha más alarma social de lo que estábamos acostumbrados. Sí, pero la criminalidad creo que no sube aquí en La Rioja, pero porque crece en toda España, ¿no? Y entonces al final en todos los seguimos estando igual que antes. Es que se ve que la violencia en todos los aspectos, acoso, asesinato, un robo que acaba en muerte, violaciones, todo este tipo de violencia, de gestión de las relaciones interpersonales de esta manera, es que son fruto pues yo creo, de una sociedad que está enferma, que hay que abordarla de alguna manera, porque bueno, una comunidad muy pequeñita en donde comentabais no pasaba nada, pues ya empieza a despuntar en situaciones pues realmente muy trágicas. Y luego también es verdad que hay un hecho aquí también importante, que todavía no se ha detenido a nadie, claro, que en otros casos ha sido como muy inmediato las detenciones, y en este caso pues están haciendo la investigación correspondiente, y es verdad que eso también no deja de poner nerviosa a la población también. Un pueblo de 448 habitantes, eso también genera unas dudas, ¿no? O sea, Sí, en el pueblo estaban consternados y inquietos, ¿no? Por lo que dices. También hallaban un cadáver maniatado en una piscina de Logroño. La Policía Nacional investiga cuáles son las causas de la muerte de este hombre de 48 años en una urbanización en Cascajos, en un barrio de la capital, aunque los indicios apuntan a un suicidio, puesto que junto al hombre sin vida han encontrado también una nota de despedida.
Bueno, ayer nos encontramos por la mañana, nada, normalidad, luego de repente pues empezaron a aparecer bomberos, policía, pues algunos vecinos pues igual bajando al pádel o tal, pues vieron el cuerpo y llamaron. Y a nada, pues eso, pues tardaron unas horas en sacar el cuerpo y bueno, pues eso, el revuelo que montaron aquí. Fue un poco eso desagradable, al final al ser festivo y tal, tampoco estuvo la cosa muy tranquila, entonces tampoco, no sé, no lo conocíamos aquí porque es vecino del otro piso, del otro portal, lleva poco tiempo aquí viviendo, entonces no lo conocemos. Pero la verdad que es una situación desagradable, un poquito de incertidumbre, de por qué ha sido, por qué no, pues esas cosas muy desagradables que pasan aquí que ojalá no pasaran. Bueno, pues no es el único caso, al parecer, de suicidio estos días. También otra mujer, también en la capital, ¿no? Sí. Y otra mujer en los Tres Marqueses, que también ha aparecido otro cadáver. ¿Te hablabas tú de pandemia? Esto es una pandemia. La salud mental a nivel mundial es una pandemia, pero el tema de los suicidios en particular, ¿no? Hay mucha patología mental, la ansiedad, la depresión. Ha aumentado. España es el país número 1 en el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, es que nos dice mucho de la patología mental que hay. Y los suicidios, pues bueno, es una punta del iceberg que estamos viendo, como la población, pues vemos un número de suicidios, pero realmente los intentos de suicidio son muchos más. El principal riesgo para el suicidio es el intento de suicidio. Y bueno, vemos cómo la edad del suicidio ha disminuido de manera dramática, hasta en niños, hasta menores de 15 años. Se ha convertido en la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años, causa de muerte no natural. Entonces, realmente los datos son muy preocupantes, hay muchos factores sociales, modelos educativos, la sociedad actual, cómo se plantea, en el suicidio infantil. Incluso bueno, pues los valores familiares, educativos, la falta de límites, la resiliencia, o sea, hay muchos factores que influyen en todo esto, pero realmente hace falta que se establezca un plan de salud mental, una red de salud mental fuerte. Este es el primer año en donde se ha creado la especialidad de psiquiatría infantil. Y de hecho ya se están cogiendo nuestros MIRES psiquiatría infantil, hay 20 plazas que ha sacado el Ministerio, pero bueno, 20 plazas a nivel nacional, eso, por ejemplo, yo hablo de lo que a mí me toca, ¿no? Como pediatra, y bueno, pues hace falta más recursos, desde luego en salud mental, porque vemos que es la pandemia, lo mismo que lo ha sido la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el EPOC. Pues hay que abordarlo, hay que hablarlo y hay que desmitificarlo, ¿no? Bueno, pues la salud mental seguro que jugará un papel importante también en el programa electoral. Esta mañana la secretaria general del PSOE, Riojano Concha Andreu, anunciaba la inclusión de una nueva ley de salud y otra del paisaje en el programa, como decimos, de este partido de cara ya a las elecciones del próximo 28 de mayo. Vamos a elaborar una nueva ley de salud de La Rioja, al objeto de impedir la externalización de servicios sanitarios esenciales con un objetivo de legislatura de alcanzar 1.000 viviendas para alquiler asequible, 500 en Logroño y 500 en el resto de la región. Yo les digo que la mejor encuesta es la de la calle, la del cariño, te voten o no, te hablan, te dicen, te preguntan, y eso no pasaba. Eso no pasaba hace, por ejemplo, 4 años. Esa cercanía es la que nos va a permitir conseguir el apoyo. Bueno, primer programa electoral. Mañana me parece que el PP en el Ayuntamiento de Logroño también presenta el suyo, pero como vemos, salud, vivienda, ¿no? Lo mismo que a nivel nacional también, si nos damos cuenta, ¿no? Sí. Empieza a ser un calco, ¿no? Todo el mundo está con el récord de viviendas, a ver quién construye más viviendas, quién alquila más viviendas. Estamos ya, bueno, no hemos dejado de estar, yo creo que lo he defendido aquí, ¿no? Una campaña ya se solapa con la siguiente, entonces siempre estamos con momentos ya casi electorales, pero en estos momentos ya estamos a 11 días ya, me parece que para que empiecen ya las elecciones, y claro, pues es el momento de prometer y claro. Luego me ha hecho mucha gracia el momento cariño, digo, pues con cariño, como no haya votos, poco cariño, me parece que los de tu propio partido te van a tener el 28, así que bueno, son frases así grandilocuentes que al final nos animan un poquito después del tono que habíamos cogido la tertulia, ¿no? Sí.
Al Vivienda, final... eso. Muchos dicen, ¿no? ¿Por qué las anuncian ahora y no las han hecho antes? Bueno, ahora es temporada alta de políticos, ¿no? Estamos ahora en elecciones. Y yo creo que aquí al final hay que tener claro una cosa. El que es votante de siempre de un partido político va a seguir votando a su partido político, tenga el programa que tenga. Y sí que hay una más importante de gente que va a votar a las personas y a realmente a quien vea que va a defender mejor sus intereses. Y es ahí donde los partidos políticos, tanto de un lado como de otro, tendrán que desarrollar un programa electoral sincero y de verdad y que puedan cumplir y que realmente pues que solucione los problemas del día de la gente, que realmente parece que es un tópico, pero que es que se están mezclando en el debate incluso a nivel local o a nivel autonómico problemas incluso nacionales, que es como, a ver, no es lo que nos interesa en el día a día, porque aquí lo que queremos es eso, pues efectivamente la vivienda, pero un problema realmente abordarlo en condiciones. Poner a viviendas en alquiler es una acción concreta de un plan de vivienda, pero hace falta mucho más. Entonces es ahí donde yo también estoy a la espera de ver esos programas electorales para ver si realmente hay un partido político que yo vea, que diga, pues de verdad tienen ganas de gobernar por los riojanos, por los logroñeses o los armedanos, que en mi caso me afecta también, y a partir de ahí ver a quién elegimos. No, y además ahora yo en plan de broma decía que el otro día se presentaba en las listas por fin, y hay en pueblos que ya la gente sale a la calle, estaban asustados porque estaba la gente a la búsqueda y captura del candidato. Ha habido, de verdad, ha sido locura, buscando tantos partidos, me parece que hay 8, 9, 10 opciones en algunos casos, buscando los pueblos, uno se roba a otro y tal, entonces ha sido una época, pero es una época interesante, hay que reconocerlo, y lo que comentabas a nivel político, habrá que ir viendo lo que se va proponiendo y luego ya vendrá el momento del análisis de si esto ya lo prometiste, no lo has hecho, pero bueno, esto es el juego, ¿no? Es el juego de la política, pero que tiene más importancia de lo que parece, y luego sobre todo que hay gente que lo quiere ver en fase nacional y no lo es así, pero bueno, ya sabemos cómo cada partido pues arrima las cosas al mismo. Así es, así es. Bueno, vamos con Seventina, que algo nos tiene que contar también de las elecciones, a ver qué es. Vienes hasta ahora, coño. Sí. Hola, Sementina Fernández del Río. Sí, cariño, soy yo. ¿Qué pasa? Mire, le llamamos del Ayuntamiento de Logroño para decirle que le ha tocado ser presidenta de la mesa electoral el próximo día 28 de mayo. Ay, qué cojones. Esta tiene que ser otra vez. Sí. Hola, Sementina Fernández. Sí, que se ha cortado, cariño. Ya perdonarás, ya perdonarás. Mire, nada. Queda para comunicarle lo que le decía, que el día 28 de este mes tiene que presidir la mesa del colegio electoral, que le ha tocado en la calle Alfonso VIII, aquí en Logroño. A ver, cariño, pues no va a poder ser, ya lo siento de corazón, que a mí, fíjate que a mí no me importa. Yo, de verdad que yo me presto a lo que haga falta, y si hay que ir se va, porque yo siempre he estado donde hay que estar, y si es por el pueblo y por mi ciudad, lo que sea, pero me va a ser completamente imposible. Sí, pero señora, es que es obligatorio. Calla, jodida, escúchame, ese día estoy justamente en Torrevieja, que me quedo hasta el 6 de junio en el apartamento de mi cuñada, que nos lo deja todos los años. Tampoco nos llevamos muy bien, pero la verdad es que para estas cosas es maja. O sea que por eso te digo que es que va a ser imposible, ¿sabes? Mire, señora, no me cuente su película, yo solo le digo que es obligatorio que acuda. A ver, señorita, no me haga ponerme nerviosa, por favor, que una tiene ya una edad y si me está usted cortando todo el rato por el teléfono, pues me pongo nerviosa, me entra la taquicardia, empiezo a respirar por donde no tengo que respirar y tengo problemas de corazón, ¿eh? Tengo problemas de corazón. Pero, señora Seventina, ¿sigue ahí? Señora. Antonio, escúchame, tráeme algo para cenar. Sí, que estoy en el armario, por eso habla así. No, que no puedo salir en varios días. Luego te cuento por qué. Tráeme un poquito de lomo, un poquito de pan integral, y la crema que me echo yo en los pies por la noche. Hay una almohada también, que voy a dormir aquí, que luego te cuento por qué, pero que vamos, que es... Tráemelo, mira, así voy a dormir aquí y además así no te oigo roncar. ¡Hala, venga, tráemelo!
Bueno, pues situación que en algunas casas la estarán viviendo ya. Mañana se hace aquí el sorteo en Logroño, así que ¿os ha tocado alguna vez? No, nunca. Tampoco. Crucemos los dedos. Es verdad. O sea, ninguno de los 4. No, mañana saldrán nuestros nombres. O sea, los 4 además me estoy imaginando ahí. Sí. Bueno, oye, quién sabe, a lo mejor nos toca mañana a los 4, ¿eh? Bueno, en alguna mesa nos ya ha dado veremos. Seventina una pista de lo que podemos De lo que podemos hacer, verdad. sí. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí 2 minutos, 3 minutos para las 10 de la noche. Les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Muy buenas noches a todos Buenas y a noches. todos ustedes también. Que descansen. Adiós. Adiós.